Egunon, bueno, estamos aquí en Getxo, en la playa de Arjuna, ¿no? En la Abra. Una zona importante, que tuvo su historia en el pasado, hasta el punto de tener dificultades en la convivencia, tanto en cuanto, pues evidentemente ahí enfrente tenemos Santurchi, y tenemos Portugalete, y aquí evidentemente tenemos Getxo. Esta era una zona abierta al mundo, y el mundo venía a esta zona. Evidentemente, la zona, como dijimos, en un conversatorio con el doctor Luis de Cazala, en el ámbito del señor Vizcaya, no había esta idea de capitalidad, había una idea de itinerancia, de respeto a las licencias anteiglesias, y evidentemente el concepto anteiglesia, que evidentemente lo hemos comentado en algún que otro vídeo, la idea de que delante de la iglesia, al final de la misa del domingo, donde todo el mundo se reunía, estamos hablando de la zona de la Edad Media, siglo X, XI, XII, XIII, pongamos, por ejemplo, evidentemente cuando se transmitía el mensaje divino, había que tomar el domingo por la mañana, después, en otro espacio, fuera de la iglesia, por eso, anteiglesia, es decir, una separación iglesia-estado, por llamarlo de alguna manera, separación, donde el párroco era uno más, simplemente uno más, no tomaban decisiones más que como un voto más, uno más en el ámbito de la anteiglesia, pues tomaban sus decisiones. Evidentemente, cuando había colisión o proyectos compartidos o concurrentes con los municipios lejanos, pero cercanos o lindantes a este, se tomaban decisiones para poder establecer el punto donde concurrirían las carreteras, por ejemplo, para no hacer dos. Sería duplicación de esfuerzos, y eso evidentemente sería malo. Luego, evidentemente, cuando llegaba a un entorno, había unas juntas generales, por ejemplo, en el ámbito de allí, la margen izquierda, zona minera, en el ámbito de las encartaciones, estaba la zona de las juntas generales de Avellaneda, que tenemos un vídeo acerca de estas juntas en el canal. Y evidentemente estaban las juntas de Gerediaga, en la zona del Durán Quesado, y estaban las principales, las juntas generales de Guernica. Evidentemente no se podía establecer, a pesar de que los montes rocineros se llamaban juntas generales, no se podía establecer esa vinculación siempre, y no podían las personas que estaban designadas por los términos municipales ante iglesias, llamémosla por el nombre tradicional, no podían estar firmemente en el ámbito público, estableciendo esa relación con el común, sirviendo única y exclusivamente su tiempo como procuradores a juntas generales. Y evidentemente de ese cuerpo legislativo estaba el elemento jurídicamente solvente, como era el Ejecutivo. Surgía de él una delegación en forma de diputación foral, que era el Ejecutivo surgido del Legislativo, que eran las juntas generales, en el caso del señor Vizcaya. Y por eso tenemos esa circunstancia. Evidentemente, producción de Producto Interior Bruto, es decir, generación de riqueza, como diría el profesor Óscar Vara, es importante. Hasta el punto de que, evidentemente, cuando se estableció la idea exógena, que fue asumida endógenamente la idea de que necesitaba Vizcaya una capital, al principio intentó incorporarla a Bermeo, pero luego se estableció la idea de que tenía que ser la villa de Bilbao, 14 kilómetros hacia el interior, por esta zona del Abra, en la ría del Ibaizábal, porque se entiende que el caudal, por lo menos en la hipótesis que yo acepto, el caudal de la rama más fluida, con más flujo de agua, es la que aporta el nombre. Ciertamente existe el Nervión, pero parece que por una zona, la zona de Sestao, el Ibaizábal incorpora bastante más caudal de agua, por lo cual se dice que tendría que ser la ría del Ibaizábal. Pero bueno, tradicionalmente se habla de la ría de Nervión. En Sevilla, como homenaje, pues está el barrio de Nervión, donde está el Sevilla Club de Fútbol. Que aprovecho para saludar a mi amigo Jesús de la Cruz por ser. Pero es eso. La zona de Portugalete cumple año 2022, séptimo centenario. Sorione, ya aprovechamos a tener un conversatorio con el ilustre portavoz
de Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, en el Ayuntamiento de Portugalete y vicealcalde actualmente en el ámbito municipal. Una interesante pieza de conversatorio. Pero evidentemente no pudimos entrar en polémicas porque evidentemente uno es una persona educada y evidentemente no se estableció la idea de que Portugalete tenía un prurito de que quería ser la capital, a pesar de que 22 años antes se había formalizado la creación de la villa de Bilbao en el año 1300, estamos hablando de 1322. Y ahí tenemos esa circunstancia en la que Portugalete no podía serlo, porque en la salida del Abra está bastante cerca, y en un momento donde había piratas, rufianes y todos tipos de cuatreros marítimos, sobre todo a base de concesiones del ámbito del Reino Unido o de los Países Bajos para molestar a las Españas, pues evidentemente era una golosina bastante próxima establecer una capital de un territorio tan importante como el Señorío de Vizcaya, tan próxima al mar, y podía ser saqueada bastante fácilmente, sobre todo teniendo en cuenta que había una zona allí, en el actual puente colgante, como se conocía, la Barra de Portugalete. Por lo tanto, era difícil el transunto de los barcos de un lado hacia el otro, y por lo tanto era más fácil, sí, se tenía que establecer la zona de puerto del entorno, en la zona que actualmente ocupa el superpuerto, es decir, el puerto exterior. Por lo tanto, evidentemente, por cuestiones logísticas, por cuestiones de inteligencia, de sentido común y de pragmatismo, la capital del señor Vizcaya siguió siendo el ámbito de Bilbao. Y una vez al año, cierto es, había una, no diré góndola, una falcata, no, falcata no es de mar, falasa, puede ser, una falasa que está en el Museo del Marítimo, debajo del ámbito de la Plaza del Sagrado Corazón, al lado del Euskalduna. Pues ese barco llegaba una vez al año a escuchar a los magnánimos portugalujos las quejas que durante el año anterior, precedente, habían sucedido respecto a los malvados bilbaínos que habían hecho perrerías contra los buenos ciudadanos de Portugalete, contra la natural preeminencia de la villa Portugalete sobre todo el entorno natural de la ría de Bilbao. Y por lo tanto, evidentemente, escuchaban con gratitud los malvados malandrines de Bilbao, recogían todo lo que habían clavado en las puertas, a semejanza, por ejemplo, de las tesis de Gutenberg, aquellas de Martín Lutero, y volvían a Bilbao, y bueno, pues los estudiaremos, lo estudiaremos muy concienzudamente en el año que pase, y volveremos el año que viene a ver si tenéis otra vez más cosas que decirnos. Ciertamente, es un elemento interesante. Pero es eso, desde el punto de vista de Bilbao, el puerto estaba en Bilbao. Por tanto, había que hacer limpieza desde la zona del Arenal, un poquito más allá, en todos esos muelles de la Naja, de todo el ámbito desde, la parte baja de San Adrián, esa zona donde ahora está Mitivilla, desde el puente de San Antón, donde estaba el mercado y sigue estando ahora, y ahí estaba antes un ayuntamiento, era la zona donde originariamente... Bueno, tenemos un vídeo sobre la historia de Bilbao, pueden ir a verlo, recomiendo vivamente, porque es interesante, salió como una hora de historia de Bilbao. Pero vamos a lo importante es eso, que se estableció la idea de que no podía haber ningún límite que permitiera la limitación, valga la redundancia, a la forma de tránsito de toda la ría, hasta el punto de que hasta hace no tanto porque estamos hablando de 40 años prácticamente, más o menos. Yo tengo 40 años, pero en términos históricos de la ría, 40 años son pocos. Estamos hablando del 700 aniversario de Portugalete, que son 40 años para 700. Pues hasta la ampliación de la oferta, es decir, ampliación irónicamente, con el puente de Rontegui. Estamos hablando de un puente elevado para seguir permitiendo el acceso de barcos en dirección a Bilbao. Estamos hablando de que todavía había el astillero Euskalduna, todavía había en la campa de los ingleses, había actividad industrial, en los años 80.
Pues hasta ese punto, en un puente elevado, como es el puente Rontegui, no había interconexión entre ambas márgenes, más allá del puente colgante, que evidentemente estaba establecido para el ámbito de allí, de la zona minera, poder tener la barquilla en un lado y no permitir el acceso de un lado hacia el otro y poder controlar los flujos migratorios, llamémosle así diplomáticamente, entre los pobres obreros proletarios de aquella zona allí y los ricos potentados pudientes de esta zona de aquí, para poder hacer una delimitación entre un lado y otro, la margen de la ría. Evidentemente, eso empezó a cambiar, luego, evidentemente, con los diferentes puentes que se fueron elaborando, como por ejemplo el puente de Euskalduna, que tiene ya una traza más baja, de ahora se está elaborando un puente peatonal entre la zona de Barakaldo y de Erandio, pues evidentemente dejarán punto y final, sobre todo cuando en el año 92 se estableció el puerto exterior en el ámbito de Santurce, Alto Ciervana, año 92, porque hay gente que dice, no, es que Franco hizo el superpuerto. No. Se empezó a proyectar en plano sobre la realidad, el superpuerto exterior en 1992, algo bastante lejos de hablar de la época franquista, pero hay gente que le mete en el ámbito de, bueno, es que por ejemplo, aquí tenemos, ciertamente, cuando haces ilusionismo, puedes tener la ilusión respecto a la novela o a la realidad. Por ejemplo, tenemos aquí la playa Riguna, ¿no?, que para el ilustre Ramiro Pinilla es un elemento que fue el origen del mundo. Personas de todo el mundo. Para Ramiro Pinilla, la historia de la humanidad, sí, de ti también, empieza en esta playa, que es el punto cero de la historia de la humanidad. Aquí surgió el hombre, para Ramiro Pinilla y sus novelas. Así que no sé qué no hacéis aquí, hombre, peregrinando al origen familiar, aquí a la playa de Arriguna, en Guecho. Haced del favor, es un lugar que está bien comunicado, podéis venir en barco, que es curioso porque los cruceros hasta el año 1994 no venía ninguno. Luego tenemos ese elemento que, por ejemplo, en la vecina Santander, que tengo tanto cariño y que está marcada en mi libro Urdizar el honor de Rossi, una novela que recomiendo leer, evidentemente, porque la he escrito yo. Pues había ya en los años 80, incluso trataría de decir que también los 70, pero no quiero desvagar demasiado, pero en los 80 seguro, a través de los hermanos de cierto alcalde que luego tuvo relación con el Racing y todas estas cosas, como pasa a veces en la capital de Cantabria, pues establecieron la relación con el ámbito de los cruceros, que llegaban y siguen llegando al ámbito de Santander, a la terminal de cruceros, que está cerca del Hotel Bahí, en el ámbito cerca del Paseo de los Jardines de Pereda, entre el ámbito de Puerto Pesquero y el ámbito de la zona donde está Puerto Chico, con todo lo que hay en medio, ahora el Centro Botín, la Grúa de Piedra y todo esto tan bonito. Pues hasta el año 94, aquí no venía ni ningún crucero, ni evidentemente se le esperaba por la ría tan pobre que teníamos, debido a los procesos industriales, al color chocolate marrónido, y evidentemente, digamos, a todas esas circunstancias que habían ameritado la reconversión industrial, que fue afrontada desde la Diputación Foral y desde el Ayuntamiento de Bilbao, con aquel proyecto, que aunque no teníamos un horizonte de un evento, como por ejemplo tuvo Barcelona 92, desde el año 1986, se hicieron dos elementos que en principio estaban vinculados con proyectos interesantes, como puedan ser unos Juegos Olímpicos, una capitalidad cultural o cualquier otra cosa, como era Bilbao Metropolis 30 y Bilbao Ría 2000, dos organismos participados de instituciones de todo el ámbito institucional, valga la redundancia, para tener una proyección hacia el futuro. Como digo, en principio, antes llegaban los cruceros a ese otro lado, la zona industrial, como se puede ver, el superpuerto, la zona que ahora está evidentemente ocupado por zonas industriales, como digo, que está un hub de gas muy importante. Aquí llegaba uno de los terminales respecto a la industria de hidrocarburos. Es un elemento muy importante, el puerto, uno de los 5 puertos más importantes de todo el Estado español, y evidentemente los cruceros llegaban a aquella parte de allí. Ahora se ha establecido que es más bonito que entren aquí, en la zona del muelle de cruceros, la zona de Guecho, resolviendo una vez más una suerte de duelo
porque a veces el duelo que tenían era Bilbao-Portugalete, pero había un duelo más próximo, como era el duelo entre Portugalete y Getxo. Debemos recordar aquí el hecho de que en el ámbito de Bilbao los ensanches se hicieron dos, proyectados en el siglo XIX, la segunda mitad sobre todo. En buena medida los potentados empezaron a poblar, porque era difícil la forma de ordenación urbana en el ámbito del Gran Bilbao, en la zona del Gran Vía, digamos que establecieron esa relación, sobre todo con el ámbito de Neguri, de las Arenas, la ruta de las grandes villas, estableciendo esa circunstancia, poblando sobre todo ese ámbito, antes que poder tener casas, como por ejemplo la actual Embajada de España, era una de esas casas que un potentado hizo a la hora de establecer la relación con su ámbito próximo para, digamos que invitar amablemente, a través del principio tan magnánimo de la envidia, para que otros pudieran tener su casa en el actual Gran Vía. Y bueno, pues parece que tuvo cierto éxito, a pesar de que, como digo, la zona esta, en la playa antes de las Arenas, que era un poco como Arrigúnaga, que iba de punta a punta, pero digamos que las necesidades de protección hicieron que desapareciera finalmente en el siglo XX. Pero estas circunstancias son las que son. Ahí estaban balnearios, como vemos luego en Nereaga, y todas estas cosas. Bueno, pues evidentemente esa rivalidad hizo que, por ejemplo, Portugalete perdiera su playa. Tuvo el muelle, ese muelle de metal, donde está el mareómetro y todo esto, pero perdió su playa. En la zona del comercio, en aquellos siglos de la Baja Edad Media, para ser concretos, antes de la eclosión del señorío de Vizcaya, digamos que el ámbito de Portugalete tenía la concesión para todas estas relaciones, de que si tenían que simplemente llegar hasta aquí y luego tener unas mujeres o las sirgas, acercar un poco más hacia adentro los barcos, o simplemente tenían que desembarcar ahí porque eran más ligeros, tenían esa, digamos que su concesión acerca de estas relaciones. Y los del puerto viejo, pues lo único que tenían era algo de pesca y para sobrevivir. Dicen que es uno de los orígenes de Getxo. Hay otros que dicen que es la zona de Andremari, de Getxo Sarra. Siempre hay también ese elemento de pugna de quién es el primero y quién es el núcleo originario. Pero bueno, ahí están los debates inmemoriales, como también los puedes ver en los libros de Ramiro Pinilla. Aunque, bueno, digamos que también tengo Recuerdos góticos de Neguri, un bonito libro en el que incorpora también cosas de Getxo, por así decirlo. Ciertamente, los de Getxo hicieron un poco de piratillas porque si había un naufragio, y había bastantes, quien encontraba la carga era el nuevo dueño de la carga, sobre todo si no quedaba nadie a bordo que pudiera reclamarla. Por eso resulta interesante también dentro del ámbito de Ramiro Pinilla y de sus novelas, pero también en la vida real y en la investigación próxima, la idea de la lucha por los restos de Portugalete y Getxo en el ámbito de esas circunstancias dificultosas, como ese elemento de perder un barco, el rumbo, y acabar por encallar o naufragar en una de estas zonas, que, como digo, era difícil maniobrar por aquí, porque evidentemente el superpuerto no estaba, evidentemente cosas como esta de aquí no estaban, evidentemente la zona del puerto deportivo y el muelle de cruceros no estaban, y evidentemente la construcción de muchos de estos elementos, por ejemplo, acabó haciendo en el siglo XX la desaparición de la playa de las Arenas, que no era un poco como Arrigúnaga o como Ereaga. Evidentemente es algo que evidentemente también Portugalete perdió, la playa que tenían ellos también, y estas circunstancias pues acabó también teniendo ese impacto en el ámbito de las dificultades, de las relaciones entre un lado y el otro, cuando, evidentemente, por ejemplo, sirva la anécdota, tenemos esa canción del puente de Portugalete. Bueno, pues el puente de Portugalete al que se refiere no es el puente colgante de Vizcaya, sino se refiere al puente que había en Bilbao, que llevaba tal nombre, y era efectivamente un puente colgante. Pero la gente, evidentemente, se quiere abrogar en esa lucha titánica entre una banda y otra del ámbito de la ría del Nervión en este inicio de la obra, esa lucha entre dos vecinos, dos hermanos, uno
que siempre ha tenido, es curioso, la historia política desde la transición. Uno, este lado, siempre ha tenido alcalde o alcaldesa del Partido Nacionalista Vasco. Y en el otro lado, siempre ha habido alcalde del Partido Socialista Obrero Español, lo cual es bastante curioso, lo cual evidentemente no obsta a que en los últimos tiempos ha habido una relación de creciente animosidad favorable, es decir, creciente amor entrañable entre las posibilidades de generar sinergias entre ambos lados para poder beneficiarnos comúnmente de lo que antaño nos separó y diferenció. Evidentemente, las luchas de antaño hay que dejarlas como mero recuerdo de la historia y hay que, evidentemente, construir el futuro con paz, con libertad, con fraternidad entre los elementos que pueden confluir en un entorno del Gran Bilbao, como puede ser, en un lado, Portugalete, en el otro, Getxo, y al fondo, Bilbao, como gran capitán del entorno. Ciertamente hubo un gran constructor llegado a la mar, estableció la idea de que habría un faro aquí. Es curioso, porque esa torre iba a tener 450 metros. Menuda locura. Menos mal que la autoridad portuaria le dijo que no. Estamos hablando a caballo entre finales del siglo XIX, principios del XX. Imagínense una torre del tamaño de la Torre 1 de World Trade Center, un difunto, desaparecido el 11 de septiembre del 2001. World Trade Center, aquí, detrás, una torre así enorme para ser faro a todos los que vinieran por aquí. Pero bueno, ciertamente habría sido un icono brutal, pero no sé si habría aguantado el paso del tiempo. Ciertamente tenemos el puente Vizcaya, tenemos San Antón como puentes de la historia para llevarnos al futuro en este entorno urbano. De hecho, Portugalete y Bilbao, en donde la fraternidad y la proyección internacional nos debe hacer sumar fuerzas para poder tener un futuro más brillante, sobre todo, como dirían los infanzones dobanos, patria libre de ciudadanos libres. Y precisamente donde el relato, por ejemplo, como la zona aquella de las galerías de Punta Begoña, Horacio Echevarrieta tenía esa idea de un lugar donde la gente que viniera le viera como tarjeta de visita y él estar confortable viendo a los demás, porque él tenía ciertamente negocios en la mar y en la zona minera. Pero bueno, eso también está incluido en mi libro, Recuerdos Góticos de Neguri. Con lo cual, ahí están muchas lecturas, muchas cosas para poder socializar con el entorno. Por lo tanto, desde la fraternidad, desde el Abra, de la zona de Arrigúnaga, eskerrik asko, agur bat, beti helpean.